Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacional NextMate. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 5 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos y doctorado en Marketing y Data Intelligence. Y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También presentarles el programa de la red Alumni con sus portafolios Nexus SAI, Confuturo, InnoLab, Synapsis, Quizmaster y el evento de hoy, NextMate. Comentarles también que tendremos un espacio de ronda de preguntas que pueden dejar todas sus dudas en el chat privado durante la ponencia. Finalizando, la doctora Amy responderá todas sus dudas. Ahora quiero presentar un pequeño video de la carrera profesional de la doctora Amy Soto Genoves. Ahora sí quiero presentar el tema más allá de la calificación SAM y la medición de habilidades clave para el futuro, con la doctora Amy Soto Genoves. Adelante, doctora. Muchas gracias y la verdad muchísimas gracias por este espacio. Para mí es un gusto poderles acompañar el día de hoy y poder platicar qué implica más allá de la calificación, ¿verdad? Quiero que empecemos esta pequeña conversación con esa idea que probablemente todos aquí hemos escuchado durante los años de educación, ya fuera como docentes, ya fuera como estudiantes, ya fuera como padres de familia también, ¿verdad? La importancia que tiene aparentemente las calificaciones. Durante décadas, las calificaciones han sido el principal indicador del aprendizaje. Las usamos para decidir quién aprueba, quién pasa de grado, quién obtiene becas, quién entra a diferentes programas y hasta quién entra a la universidad. Pero hoy quiero invitarles a que nos cuestionemos un poquito esta idea. Cómo las exigencias que hoy tiene el mundo, el aprendizaje, a todas estas nuevas tendencias que vemos día a día con la educación, ¿será que realmente una calificación refleja todo lo que un estudiante es capaz? Porque si realmente observamos este mundo actual del que estamos platicando, un mundo que cambia constantemente, que exige adaptación, que exige creatividad, que exige habilidades sociales, pensamiento crítico, yo creo que vale la pena que surja esta pregunta tan importante. ¿Será que estamos midiendo lo que realmente importa? Y por eso hoy quiero hablarles desde una propuesta diferente, desde un modelo que busca ir más allá de la calificación tradicional para observar el aprendizaje realmente desde otra perspectiva. Entonces, cuando hablamos de calificaciones, normalmente pensamos en números como 80, 90, 95 o A que aprobó, B, F que reprobó, ¿verdad? Pero detrás de todos estos números hay algo muy específico que se está midiendo. Y generalmente las calificaciones van a reflejar tres cosas. La memorización, es decir, qué tanto contenido el estudiante pudo retener o pudo recordar. Segundo, el rendimiento durante una prueba. Quiere decir cómo se desempeñó en ese momento en específico de manera evaluativa. Y tercero, cuántas respuestas correctas dio. Pero aquí ya aparece nuevamente otra pregunta. ¿Eso realmente es el aprendizaje? O sea que hace la diferencia el que sacó 99 al que sacó 100 puntos o el que sacó 60
y perdió y sacó otro 61 y ganó. ¿Qué hace realmente la diferencia? Porque cuando vemos a nuestros estudiantes en la vida real, ninguna de las cosas que nosotros hacemos tiene una nota o una calificación. Vemos más las habilidades que regularmente no evaluamos durante un examen. Pensemos un examen de papel y lápiz. Por ejemplo, puede ser que un estudiante tenga muy buenas habilidades de liderazgo o de liderazgo en equipo. Puede ser que tengamos un estudiante que tiene excelentes ideas o ideas muy innovadoras. Puede ser que tengamos un estudiante que logra resolver conflictos entre varios compañeros. Puede ser que tenemos estudiantes que hacen unas preguntas súper profundas y muy interesantes. Sin embargo, esas habilidades que son las que van a tener peso para el día a día, para la vida real al salir del salón de clase, regularmente no las evaluamos. Esas habilidades casi nunca están reflejadas en esa nota o en esa calificación que les damos a los estudiantes. Entonces, ahí hay una brecha muy puntualmente entre lo que el estudiante es realmente capaz de hacer, a diferencia de lo que el sistema es capaz de medir. Y ahí tenemos que ver algo más allá, ¿verdad? Y creo que cada vez va haciendo auge de que debemos medir más ese pensamiento crítico, esa creatividad, esa colaboración, esa resiliencia, ¿verdad? Que pueden tener cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuál es el problema? No estoy diciendo que nos tenemos que pelear tampoco con la evaluación tradicional. Hay momentos que son importantes hacer evaluaciones tradicionales. Pero cuando analizamos una evaluación tradicional, sí podemos encontrar limitantes. La primera de ellas es que solo vamos a medir un conocimiento puntual o contenidos declarativos, digamos, ¿verdad? Procesos que el estudiante puede retener o conceptualizar de manera puntual. Es decir, que solo vamos a medir aquello que recuerda el estudiante como contenido para ese momento en específico. Aprender no solo es recordar información, es ponerla en práctica y es ver ese proceso de aplicación o el uso de esa información de una forma diferente o creativa, ¿verdad? Esta parte de la evaluación tradicional se limita a ese conocimiento única y exclusivamente para ese momento o de formas muy puntuales. También, cuando hablamos de aprender, deberíamos de analizar o implicar la comprensión, el análisis, la aplicación, el cuestionamiento y la creación. Hacia ahí es a donde los queremos llevar. Pero si mi evaluación tradicional se queda en conocimientos memorísticos, en solo recepción de la información, sin realmente pasar hacia un proceso mucho más significativo, pues perdemos realmente la idea de que podría ser un proceso evaluativo mucho más amplio o mucho más integral. Otra limitante que he encontrado a lo largo de también mis años como docente universitaria y como profesional acompañando casos de pacientes a nivel psicopedagógico, es que cuando muchos estudiantes se topan con evaluaciones tradicionales, no evaluamos otro tipo de habilidades, no evaluamos habilidades complejas, como el pensamiento crítico, como la creatividad. Difícilmente se puede evaluar. Aparentemente hay una clase, por ejemplo, una materia, una asignatura en los pensums académicos de los estudiantes, que puede ser arte o expresión artística, pero rara vez es un proceso creativo realmente. Es evaluar ese seguimiento de instrucciones que lleva una técnica artística, ¿verdad? Una técnica de habilidades plásticas. Pero evaluar solo con preguntas de opción múltiple no quiere decir que estamos mejorando la evaluación ni la estamos haciendo más creativa. Al contrario, ¿verdad? Sigue siendo un conocimiento muy puntual que deja atrás estas habilidades más complejas. Otra limitación puede ser que no evaluamos cómo se refleja el nuevo conocimiento o el aprendizaje a un proceso de aprender. Me encanta que he tenido la oportunidad de discutir con muchísimos profesionales a lo largo de mi carrera profesional y discutíamos que no deberíamos de decirle que la enseñanza es enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Sino que realmente primero aprendemos y luego lo podemos transmitir. Es como un ciclo, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en que el proceso de la evaluación solo sea para constatar cuánto conocimiento tiene para ese momento en específico, no sabemos cómo trascendió
el proceso de aprendizaje. No podemos ver ese ciclo en donde el estudiante primero aprendió y después puede enseñarlo o puede aplicarlo. Entonces, nos limita un poquito lo que es esta evaluación tradicional. Muchas veces el aprendizaje más importante ocurre durante el proceso, ¿verdad? No es tal vez el resultado final, tal vez hasta es más valioso darle un momento de análisis al error que el estudiante puede cometer, porque ahí hay realmente un proceso de aprendizaje. En el momento que el estudiante entiende cómo se está dando su aprendizaje o por qué no está correcto el análisis o la aplicación que él creó, creo que nos llena más ese proceso de aprender que solamente llegar a la evaluación final y establecer si lo sabe o no lo sabe. Cuando un estudiante se equivoca, cuando prueba nuevamente, cuando colabora con otros, creo que tiene más validez o es mucho más valioso ese proceso de aprender que lo que normalmente se puede evaluar o se deja de evaluar en estas evaluaciones tradicionales. Y por último, otra limitante que considero podemos encontrar es que no podemos tener evidencias concretas de las competencias socioemocionales. Si algo nos ha dificultado los últimos procesos de enseñanza, o por lo menos desde aquí de Guatemala que lo saludo, es la dificultad que tuvimos durante la época de pandemia, en donde la interacción social de nuestros estudiantes se vio muy afectada. Y cuando los chicos regresaron a los centros educativos, el roce en cuanto a esas habilidades sociales, a ese liderazgo, a ese participar en clase, a todas estas habilidades blandas más relacionadas hacia el área socioemocional, no las vimos constatadas, vimos que perdimos esa parte, ¿verdad? Se nos dificultó muchísimo. Hoy sabemos que gracias a la neurociencia y a la psicología educativa, las habilidades socioemocionales son fundamentales del aprendizaje. Esa interacción que pueden tener los niños unos con otros o con sus pares va a generar una forma de aprender diferente que la que puede obtener del adulto, por ejemplo, ¿verdad? O del maestro en el salón. Entonces, la evaluación tradicional solo se enfoca en contenidos, básicamente. Es muy difícil encontrar cómo evaluar estas competencias socioemocionales. Y yo también me declaro parte del problema, ¿verdad? Porque muchas veces caemos a una evaluación tradicional porque puede ser mucho más sencilla de evaluar, pareciera, ¿verdad? Mucho más sencilla de evaluar. O es muy difícil entender o ver otras actividades que podamos hacer lucir las habilidades que tengan todos o los aportes que puedan tener todos y simplemente tengo la idea de que la única forma puede ser una evaluación tradicional. Entonces, la idea es romper esa idea, ¿verdad? Pensar más allá de las limitaciones que puede tener una calificación nada más. ¿Por qué? Pero ¿por qué es realmente importante, verdad? En el siglo XXI, en el que nuestros estudiantes van avanzando, el perfil del estudiante busca algo diferente o necesita algo distinto de lo que se planteó el siglo pasado. Hoy el mundo exige habilidades que antes no eran centrales en el sistema educativo, ¿verdad? Entre ellas el pensamiento crítico, entre ellas la creatividad, las habilidades de comunicación, la colaboración, la autonomía, la resolución de problemas y podríamos seguir nombrando muchísimas habilidades que distintas taxonomías han estado planteando desde los últimos años de la importancia que es rescatar estas habilidades del siglo XXI. ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué decimos que es tan importante que veamos otra forma de evaluar específicamente en estas habilidades? Pensemos para pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues es la capacidad de analizar información, cuestionarla y construir argumentos. Ese es el pensamiento crítico. ¿Qué pasa cuando solo nos quedamos en la recepción de la información? Y a veces a los maestros nos molesta que los estudiantes participen en clase o que nos digan algo diferente a nuestro punto de vista, porque nos podemos sentir retados en el salón de clase. Pero eso es lo que buscamos. Buscamos que el estudiante cuestione, buscamos que genere estos argumentos, porque entonces quiere decir que la información, el aprendizaje llegó más allá, no se quedó en ese proceso tan lineal. ¿Por qué es importante la creatividad ahorita? Y ese ha sido un debate de los últimos meses con un colega en donde me decía, pero es que ahora todo lo puede hacer la inteligencia artificial, hasta la creatividad se puede hacer con inteligencia artificial. Sí, pero la inteligencia artificial aún necesita que nosotros
le demos ese prompt. O sea, todavía necesita que el humano genere primero la idea de qué es lo que quiere, aunque el resultado final me lo dé la inteligencia artificial. Y tampoco estoy diciendo que estoy peleando con la inteligencia artificial, pero sí tenemos que rescatar ese proceso creativo, en donde permitamos que los estudiantes, si quieren pintar el árbol de color verde con café, está bien, y si lo quieren pintar azul con morado, puede llevarnos a un pensamiento crítico y a un proceso de creatividad y analizar por qué crees que es así, ¿verdad? Eso nos permite o nos lleva a otra de las habilidades que es la comunicación. ¿Por qué tenemos que rescatar esta habilidad de la comunicación? Porque entre más claras expresemos nuestras ideas, más claro está mi actuar. Si para mí me hace sentido aquello que comunico, mi actuar va a ser distinto. Mi interacción con otros va a ser distinto. Mis resultados, digamos, o la forma en que llego a ese resultado, ese proceso, puede ser diferente. Muchos maestros nos quejamos a veces que los estudiantes no participan en clase, que uno pregunta y nadie dice nada. No es porque tal vez no estén totalmente enganchados con el tema de clases, que no saben cómo comunicarse. Les da pena decir no sé, ¿verdad? No, no sé cómo tengo que participar, no sé qué es lo que tengo que decir o cómo ser parte del grupo que implica mi salón de clase. Y por eso también hablamos de rescatar la colaboración. La colaboración no es solo que nos sentemos en grupo y que solo uno trabaje, que es a veces lo que regularmente pasa cuando se sientan en grupo los chicos a trabajar. Es trabajar con otros para resolver un problema. Pero ahí regreso a todas las otras habilidades, es escuchar a los demás, para ponerme en el lugar de otros para analizar sus distintos argumentos, buscar nuevas formas para resolverlo, eso es creatividad, y comunicar, ya sea dentro de mi grupo o luego ese proceso de exposición, a qué conclusiones llegamos. Ahí también podríamos estar rescatando lo que es la autonomía, que es cómo somos capaces de aprender de una manera independiente. Y eso me lleva a lo que muchas veces hemos hablado, o se ha hablado sobre funciones ejecutivas. Cada vez entendemos la importancia que tiene el desarrollo de las funciones ejecutivas desde tempranas edades, porque hoy por hoy no hay ningún adulto que pueda existir sin utilizar una agenda, sin utilizar el GPS para poder ubicar a dónde va, sin utilizar un reloj para controlar el tiempo o el tráfico que le va a conllevar moverse de un lugar a otro. Y eso es parte del desarrollo de la autonomía, que viene desde el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y parte de esta autonomía y del desarrollo de funciones ejecutivas es la resolución de problemas. Todas estas habilidades son cada vez más importantes, ya sea desde el mundo laboral, ya sea desde el mundo escolar, ya sea desde el mundo personal, porque al final nuestros estudiantes no van a estar para siempre en el salón de clase, van a salir a la vida real, ¿verdad? Y eso implica que en el mundo de la innovación, en esta interacción con la sociedad, nuestros estudiantes necesitan de estas habilidades. A nadie se le ha calificado de 0 a 100 cómo cruzó la calle con un semáforo, ¿verdad? Eso no es algo que pasa realmente afuera, ¿verdad? Y por eso es que nos tenemos que preguntar, ¿será que estamos evaluando realmente las habilidades que los estudiantes necesitan para la vida? ¿O solo aquellas que yo puedo constatar dentro del salón de clase por un proceso que se me facilite a mí como docente establecer o analizar? Entonces, ¿cómo podemos evaluar estas habilidades tan complejas, ¿verdad? Si nosotros aceptamos que estas habilidades son importantes, podemos entonces replantearnos cómo vamos a evaluar, porque no es lo mismo evaluar que calificar. ¿Ah? Todos los métodos tradicionales de evaluación fueron diseñados para medir conocimientos factuales. Los exámenes escritos, las pruebas objetivas, las notas numéricas, la boleta de calificaciones, todas estas son instrumentos que son útiles. Como les digo, no estoy peleando con ninguno de ellos, para nada. Tienen sus objetivos y son importantes también a realizar y es importante que nuestros estudiantes sepan tomar un examen, por ejemplo, ¿verdad? Que más adelante los va a llevar para, por ejemplo, un examen de admisión a la universidad, para un proceso de becas, saber llenar papelería, poder estar sentado cierto tiempo realizando un examen. Tampoco estoy diciendo que no tenemos que trabajar la memoria de trabajo. Es súper importante trabajar habilidades de memoria, ¿verdad? O evocación de memoria. Todas esas son importantes. Pero no podemos dejar atrás estas habilidades que son más complejas, ¿verdad? Estas Estas evaluaciones tradicionales tienen dificultad para captar estas habilidades complejas.
¿Cómo evaluamos la creatividad? ¿Cómo evaluamos la colaboración? ¿Cómo evaluamos el pensamiento crítico? No es suficiente con una prueba escrita, no es suficiente con una coevaluación, por ejemplo, como un estudiante, porque puede ser que yo sí lo haga en el salón, pero de todas las cosas que tengo que calificarle, puede ser que tenga un apartado únicamente que esté enfocado a colaboró con sus compañeros o presentó los trabajos o los materiales que necesitaba, ¿verdad? Puede ser un detalle únicamente, un ítem exclusivo nada más dentro de mi evaluación. Pero ¿qué pasaría si toda mi evaluación fuera sobre estas habilidades? Necesitamos modelos de evaluación que sean más integrales, modelos que observen el aprendizaje en acción, no solo en el papel y el lápiz, ¿verdad? No solo en el resultado final, sino que dentro del proceso. Modelos que puedan analizar lo que el estudiante hace con el conocimiento, porque al final necesito que lo ponga en práctica, no solo lo que puede recordar. Y esa es la intención. Hacia ahí quiero darles esa invitación sobre una herramienta que para mí ha sido muy poderosa y me siento muy orgullosa de poder aportar a la comunidad docente y a la comunidad de la educación con esta herramienta. Y aquí es en donde nace SAM. ¿Qué significa SAM o qué es SAM? Por sus siglas en inglés, por sus letras, significa Skill Assessment Model for Humans. O sea, es un modelo de evaluación creado para evaluar habilidades en humanos. Esa es la idea. ¿Qué es SAM? Es una herramienta que busca evaluar el aprendizaje significativo, tal vez el aprendizaje en desarrollo en cuanto a todas estas habilidades claves que les estaba mencionando. El modelo está diseñado para ser utilizado por maestros, por docentes, por instituciones educativas, por programas de formación, por profesionales en el campo de la educación, como por ejemplo yo, que soy psicóloga educativa. Utilizo SAM para poder encontrar diferentes herramientas, técnicas, estrategias para sugerir a otros profesionales o docentes otra alternativa de evaluación. O sea, SAM es una herramienta de evaluación alternativa, no de evaluación tradicional. Y una de sus características más interesantes es que integra diferentes marcos internacionales de educación. Tuve la oportunidad de trabajar con José Antonio Pérez Robleda, un gran amigo y colega, y nos pusimos a pensar mucho se habla sobre las habilidades que los estudiantes tienen que tener para el siglo XXI. Bueno, tienen que tener habilidades o competencias digitales. Pero ¿qué pasa con los chicos que se les dificulta escribir? Porque ya están muy acostumbrados a solo utilizar tablets o computador, ¿verdad? Y ya no tienen esa habilidad. O yo le decía, yo veo en pacientes o en estudiantes la dificultad de utilizar tijeras, de pegar, de cortar recto, de usar una regla. ¿Qué pasa con las habilidades manuales? Entonces nos pusimos a analizar las distintas taxonomías internacionales que se plantean para el área de la educación y nos dimos a la tarea de unificar todas estas taxonomías y plantearlas como una sola herramienta que pudiera haber distintas dimensiones para que el docente pueda pensar, ok, necesito hacer una evaluación que me permita analizar el aprendizaje, pero desde múltiples perspectivas. No solo desde la memoria, que no está mal, pero podría incluir otras áreas, ¿verdad? U otras habilidades. O bien que sé qué es lo que quiero obtener. Quiero hacer un proyecto con mis estudiantes. Quiero que hagan un huerto escolar, pero de ese huerto no sé qué es lo que le voy a calificar. O sea, ¿cómo le pongo nota a eso al final para poder justificar que sí trabajaron? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo organizo esas habilidades para poder plantear distintas áreas o distintas dimensiones en donde sí vi el aprendizaje, donde pude constatar ese proceso de aprender de los chicos? No solo hasta el final, solo el resultado, pues me puedo enfocar desde antes. Entonces, SAM está diseñado para integrar estos marcos internacionales y para darle esta herramienta al docente para que organice estas habilidades en distintas dimensiones de aprendizaje, para que por medio de estas dimensiones pueda ser más fácil observar cómo se desarrollan las competencias. ¿Y a qué me lleva esto? ¿O por qué me encanta o me emociona tanto esta herramienta? Porque significa que en lugar de evaluar solo contenido, SAM me permite analizar cómo el estudiante piensa, crea, colabora
aprende. Todo en una misma herramienta. ¿Cuál es entonces el objetivo de utilizar SAM? Bueno, les puedo contar que SAM está dividido, digamos, en tres elementos claves, ¿verdad? El primero es el desarrollo de habilidades, porque como les decía, unificamos más de 9 taxonomías internacionales, entre esas las de UNESCO, la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano, las habilidades del siglo XXI, las de tecnología, o sea, usamos varias taxonomías internacionales y las unificamos en una sola herramienta. El desarrollo de las habilidades no solo es si el estudiante sabe algo, sino si lo puede aplicar. Así ese conocimiento se puede aplicar en diferentes contextos. Entonces, ese es el primer elemento clave que tiene SAM. El segundo elemento clave es el progreso del aprendizaje. Como estamos diciendo que la evaluación alternativa no debe de enfocarse exclusivamente en el resultado final, sino que en todo el proceso que conllevó a aprender, pues el progreso del aprendizaje es importante porque todos sabemos que el aprendizaje no es estático, que el proceso del aprender va evolucionando. Y a veces cuando nos equivocamos, cambiamos, reajustamos, nos damos una retroalimentación y crecemos en nuestras ideas o nuestros argumentos de aprender. Entonces, SAM permite observar cómo se desarrollan las habilidades a lo largo del tiempo, no solo en ese momento. Y los que somos docentes no me dejarán mentir que hemos estado dando clases, pero a mí me pasa con más de 12 años de catedrática universitaria, que estoy dando clases y veo que todos me dicen sí, y yo, ok, estamos entendiendo perfecto el tema, vamos súper bien, pero llega el momento de la evaluación y no nos va tan bien como pensábamos. Pero eso es el resultado final. No, ¿verdad? Debería de ser un proceso de evaluación a lo largo del progreso del aprendizaje, ¿verdad? No hasta el momento final o no solo penalizar el momento del resultado final. Y el tercer elemento clave que tiene SAM son las competencias aplicadas. Es decir, ¿qué es capaz de hacer el estudiante con lo que sabe? Porque ya dijimos que sí tenemos que constatar que tenga el conocimiento, pero más allá, quiero saber cómo lo aplica, ¿verdad? ¿Qué es capaz de hacer con lo que conoce ahora? Porque cuando tenemos un nuevo aprendizaje, lo más interesante es poderlo aplicar o ver de qué me va a servir para futuras ocasiones, ¿verdad? Para el proceso de crecer. Entonces, si se dan cuenta, con estos tres elementos cambia completamente la logística de la evaluación. Ya no puede ser calificar. Con todo lo que les estoy diciendo, se tienen que emocionar y decirme, ay, no, sí, ya no es lo mismo poner un 100. Es mucho más interesante analizar cómo llegó para obtener ese 100, por lo menos, porque ya puedo ver diferente el proceso de la evaluación. Entonces, ¿qué hace diferente a SAM de tal vez otras herramientas o de ustedes simplemente utilizar una de las taxonomías de las que les he estado platicando o buscar, investigar cualquiera de las taxonomías internacionales que se utilizan para habilidades del siglo XXI? ¿Qué hace diferente entonces a SAM? SAM permite evaluar aspectos del aprendizaje que normalmente son invisibles, ¿verdad? Por ejemplo, puedo medir habilidades más complejas, puedo analizar el progreso de un aprendizaje, puedo evaluar competencias transversales, porque sabemos que hay ciertos contenidos o ciertas habilidades que se conectan unas con otras. Esas son las competencias transversales. Y además me puede permitir a mí tomar decisiones de cómo voy a dar mi proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo voy a cambiar la manera en que doy mis clases, cómo puedo enfocarme en cuestión de las necesidades que tienen mis grupos, ¿verdad? Porque cada grupo es diferente. Eso significa que la evaluación deja de ser solo un instrumento de control y se convierte en una herramienta para mejorar el aprendizaje. Y a eso van los estudiantes, a aprender más, a que les entusiasme aprender, porque hoy con cualquier herramienta de inteligencia artificial podemos tener acceso al aprendizaje, pero no me lleva a tener esta enseñanza a lo largo de, o el análisis dentro del progreso o la mejora de mi propio aprendizaje a lo largo de. Entonces, SAM, pues es una plataforma robusta porque pues estamos contemplando tantas taxonomías que tenía que ser lo suficientemente robusta para que considerara todas las áreas que como maestros se nos pudieran ocurrir poder evaluar. Entonces, el modelo de SAM organiza las habilidades en diferentes dimensiones de aprendizaje.
SAM tiene 7 dimensiones: el autoaprendizaje, la operativa, la crítica, la cognitiva, la emocional, y nosotros le agregamos, José Antonio y yo, le agregamos 2 dimensiones más, que es la imaginativa y la relacional. La imaginativa va en cuanto a mis procesos de imaginación y creatividad para mis procesos de enseñanza o para mis procesos de aprender. Y la relacional no es lo mismo cuando me enseña un par, digamos, o una persona de mi edad o un compañero, que puede ser que hable el mismo idioma, con las mismas formas de expresión, que me dé un ejemplo mucho más puntual o más específico de las cosas que son de mi interés, a que me lo pueda decir un docente, ¿verdad? La relación también de habilidades sociales está contemplada en esta dimensión relacional, y también porque hay ciertos aprendizajes que resuenan conmigo, ¿verdad? De esto se habla mucho sobre el aprendizaje significativo. Hay ciertos momentos del aprender que me recuerdan y que todavía los llevo en mi memoria porque hubo una relación directa, ¿verdad? Una conexión importante. Entonces nosotros le quisimos apostar a la parte del área más emocional y al área más social, y agregamos estas 2 dimensiones que considerábamos hacía falta hacer ese énfasis de las demás taxonomías que analizamos. Porque creíamos que tal vez era más importante centrarlo en 7 dimensiones, porque puede ser que consideremos que existen muchas más, ¿verdad? Y muchos de ustedes me podrán decir que podrían haber muchas más. Pues nosotros consideramos que estas 7 dimensiones me permiten analizar el desarrollo del estudiante desde múltiples perspectivas. O sea que cuando yo hago una evaluación alternativa, puedo considerar varias dimensiones, no solamente una. Puedo combinar algunas de ellas, ¿verdad? Según lo que yo quiera evaluar o lo que yo quiera constatar con los estudiantes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje humano no es unidimensional, ¿verdad? Sabemos que tiene varias dimensiones. Se ha hablado mucho sobre estas teorías, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, etcétera, que nos permite entender que el aprender es un proceso más complejo, en donde intervienen aspectos cognitivos, aspectos emocionales y aspectos sociales. Entonces, por eso no queríamos dejar fuera ninguna, y consideramos que con 7 podríamos trabajar bastante bien. De estas 7 dimensiones, obtenemos 14 competencias. Sam identifica 14 competencias claves que permiten analizar el aprendizaje de una manera mucho más completa. Por ejemplo, tenemos la competencia del autoaprendizaje, que viene de la taxonomía de Marzano, las habilidades interpersonales, el pensamiento futuro, la imaginación, que es la que les mencioné, que es uno de los autores que nosotros agregamos, que es del autor Egan, la competencia técnica, la aplicación, que viene de la taxonomía de Marzano, el manejo de la información, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración, la ciudadanía digital y la interculturalidad, la resonancia, que viene de este autor que agregamos, que es de apellido Rosa, la creatividad, la resolución de problemas y el adquirir información, que viene de Bloom. Todas estas competencias nacen de las 7 dimensiones anteriores. Estas competencias están basadas en diferentes marcos teóricos de educación y, por supuesto, de la psicología del aprendizaje, porque buscamos que conecte con estas 7 dimensiones. De estas 14 competencias, Sam tiene 85 habilidades, y nos dimos a la tarea de buscar más de 400 verbos para que el docente pueda escribir sus resultados de aprendizaje. Aquí en Guatemala también se les llama indicadores de logro. Y una de las características más interesantes de este modelo es esto, ¿verdad? Esta variación que tenemos, o esta gran amplitud que podemos tener de los verbos de aprendizaje y de todas las habilidades específicas. Esto permite describir el aprendizaje de manera mucho más precisa. En lugar de decir que simplemente el estudiante aprendió, podemos analizar qué tipo de habilidades desarrolló. Y lo puedo ver dentro de las habilidades que me conectan a las distintas competencias que me llevan a diferentes eh, competencias finales. ¿Cómo se ve SAM entonces? Esto es una ruedita interactiva. Después en un minutito se las voy a enseñar en vivo y a todo color. Tenemos en la parte de arriba las 7 dimensiones: el autoaprendizaje, la emocional,
la imaginativa, la operativa, la crítica, la relacional y la cognitiva. Cada uno tiene un color que lo representa o que está más fácil de visualizar porque me permite a mí ubicar según la dimensión que yo busque y me puedo ir posicionando en los distintos niveles. Dentro de los niveles me va a aparecer la dimensión en la que estoy posicionado con el ratón o con el mouse, en este caso de la crítica. Luego, ¿en qué competencia estaba parada? Pues era el manejo de la información. ¿Qué habilidades hay dentro de esa competencia a ese nivel? Está el gestión de datos, la información y el contenido digital. En la taxonomía siempre me va a dar 5 verbos, que ninguno está repetido. Y si encuentran uno repetido, por favor nos lo hacen saber para que nosotros podamos corregir y sigamos teniendo más verbos. Por ejemplo, en este caso, para esta habilidad, para estas competencias, sería organizar, almacenar, clasificar, respaldar y actualizar. Y como queremos que el docente tenga todo lo que necesita en el mismo lugar, Sam te sugiere cuáles serían las opciones de evaluación alternativa que podrías crear con esa dimensión, con esa competencia, con esas habilidades y esos verbos. Entonces te sugiere en este caso que utilices un dossier, un mapa mental, un trabajo escrito o puede ser un manual de uso. Tú decides qué es lo que tú quieres. Si tú quieres probar SAM, este tipo de representación facilita el desarrollo del aprendizaje y lo puedes ver tal vez de una manera más estructurada. ¿Cómo puedes ingresar a SAM? Te dejo aquí la página. Es sam-h.pro. Y cuando tú ingresas, encuentras directamente la plataforma y tú puedes jugar dentro de las amenidades o dentro de las distintas dimensiones y actividades que pondrá dentro de esa. Entonces, voy a cambiar un minuto de pantalla solo para poderte enseñar cómo se ve esa. Ya sé, listo. Pues, esa, si tú encuentras la ruedita y cuando tú te mueves, cuando nos movemos, encontramos las distintas áreas. Si tú quieres buscarlo solo por un área, o perdón, por una dimensión, entonces la rueda cambia y podemos encontrar pues las distintas competencias con sus habilidades y en el último nivel te da los verbos y por último la sugerencia de evaluación. Por ejemplo, en este caso, el que te estoy enseñando en pantalla es la dimensión emocional, la competencia de habilidades interpersonales, las habilidades son gestión de la identidad digital. La taxonomía me incluye construir, proteger, controlar, gestionar, educar. Y en las herramientas de evaluación me sugiere coevaluaciones o autoevaluaciones. Tienes las distintas opciones para poder jugar con SAM como tú lo necesites. Y también te colocamos las distintas taxonomías a nivel internacional que utilizamos para hacer el análisis de SAM, que nos tomó 2 años diseñar SAM, y encontramos todos los marcos internacionales y los modelos pedagógicos que incluimos para considerar el diseño y que fuera realmente útil para todas las áreas de necesidad que pudieran tener los docentes. Te explicamos las distintas dimensiones y el final, hasta el final, te damos también distintos formatos de evaluación que son descargables y que tú los puedes modificar en función de lo que tú necesitas. Si tú necesitas cambiarle el estilo de letra, cambiarle el logo, hacerlo personalizado para tu centro educativo o tu materia o tu clase o ¿verdad? Tu curso que tú des, lo que tú desees, te colocamos distintos formatos de evaluación que tú puedes ir adaptando con lo que SAM te dé, ¿verdad? Con lo que SAM te alimente. Entonces, para ya ir terminando, te quiero poner un ejemplo práctico de cómo podemos utilizar SAM, ¿verdad? Imaginemos que tienes un estudiante que tienen que diseñar una solución para reducir la contaminación de la comunidad, por ejemplo. Si hiciéramos una evaluación tradicional, haríamos un examen sobre qué es la evaluación, qué es la contaminación, cómo afecta a la comunidad y que tal vez plantee una idea de cómo resolvería esta problemática. Pero si utilizamos SAM, podríamos evaluar algo más, mucho más amplio. Podríamos trabajar el pensamiento crítico, podríamos hacer un trabajo en equipo
en donde estemos desarrollando creatividad y comunicación. Tenemos 4 habilidades, a diferencia de un proceso de contenido. Aquí sí estamos evaluando el aprendizaje en acción, ¿verdad? Y las áreas de evaluación y cómo evaluarlo nos lo da precisamente Sam. ¿Cómo Sam beneficia entonces a los docentes? Bueno, para los docentes este es un enfoque que tiene varios beneficios importantes a nuestro parecer y en las oportunidades que he tenido de dar de talleres, tanto a nivel de Guatemala como internacionalmente, hemos visto que permite a los docentes observar habilidades que normalmente desaparecen cuando hacemos un examen. También les permite comprender mejor el progreso del estudiante o tal vez hasta identificar a qué áreas el estudiante necesita un poco más de apoyo o más refuerzo. Y también podría ser que me permita ofrecer una retroalimentación que sea más significativa. No es lo mismo que le ponga 60 en un examen a que le diga, necesitas mejorar tus habilidades de comunicación o la forma de presentar oralmente o la creatividad de tu evaluación estuvo muy bien, pero nos hizo falta cómo compartir o hacer ese trabajo en equipo. Es como mucho más gratificante o más significativo el proceso de evaluación cuando lo podemos segmentar o ver segmentado de esta manera. ¿Cómo es beneficioso para el estudiante? Para los estudiantes también puede tener muchos beneficios importantes, porque primero va a reconocer sus habilidades reales, ¿verdad? También puede fomentar el desarrollo de competencias, porque puede ser que encontremos algunas fortalezas que puede tener mi estudiante y para ahí vayamos viendo que está más su interés, entonces podemos ir potenciando más esas habilidades reales. Y por último, podemos motivar el aprender. Yo creo que es una de las áreas que tenemos que rescatar en los estudiantes. Cuando los estudiantes preguntan, ¿y eso para qué me va a servir? Es porque sienten que no hace sentido el conocimiento que están adquiriendo, porque no le ven pies ni cabeza. ¿En dónde lo aplico? ¿Cómo me sirve? ¿Verdad? Y necesitamos dar esa información. Necesitamos suplir esa parte, ¿verdad? Para que el estudiante entienda cómo lo va a aplicar. Así que es importante que pasemos de solo calificar a evaluar habilidades. Es decir, que el objetivo no es eliminar las calificaciones, por supuesto que no. Yo sé que la mayoría de los sistemas, sobre todo en centros educativos, en formaciones profesionales, requiere de calificaciones y el sistema es así, está bien, no vamos a pelear con el sistema tampoco. Pero sí, la evaluación alternativa puede ser complementaria, ¿verdad? Puede complementar a ese sistema, porque va a llevar una visión mucho más amplia o tal vez más completa de lo que es realmente aprender, ¿verdad? La evaluación del futuro probablemente será diferente a la que conozcamos hoy. No van a desaparecer las calificaciones, yo creo que no, pero cada vez es más importante que evaluemos habilidades, que evaluemos competencias y que no nos enfoquemos en el resultado final, sino que en el proceso de aprender. ¿Cómo lo podemos integrar entonces en el aula? SAM es gratuito. La idea de nosotros era un aporte para la comunidad de los docentes en educación. Es una herramienta que todos pueden utilizar con la intención de que puedan aplicarlo en sus salones de clase lo más pronto posible, ¿verdad? Para que pensemos que evaluar el aprendizaje se da durante el proceso y no solo al final. Para que el docente también pase de solo ser evaluador a observador del aprendizaje. Si utilizamos SAM, el docente se convierte más en un analista del desarrollo de las habilidades, porque SAM permite integrar muchas metodologías pedagógicas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos utilizar aprendizaje basado en proyectos, el ABP, por ejemplo, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y por supuesto podemos incluir la evaluación formativa. SAM también lo considera, pero puedes conectarlo con otras dimensiones que te aplique o que te permita observar otras áreas de interés. Entonces, seguimos trabajando en SAM, estamos próximos a sacar una versión en distintos idiomas para que si tú tienes tu clase o tu curso que lo das en otro idioma, en inglés, en alemán, en no sé, cualquier idioma, SAM pueda tener esa herramienta y pueda modificar toda la plataforma, se pueda modificar al idioma que tú lo necesites. Y ahí estamos haciendo un par de pruebas para el uso de inteligencia artificial, porque no estamos peleando con ella, para que tal vez nos haga más fácil la labor de la planificación, la parte de planificar. Pero lo creativo, ese sigue siendo tu rol, ¿verdad? Como docente. Ese lo tenemos que seguir rescatando. Entonces, ¿qué habilidades de sus estudiantes no pueden aparecer dentro de una calificación? Muchas veces los talentos de los estudiantes son los que desaparecen cuando evaluamos solo con la nota final.
Los sistemas educativos deberían de medir más un aprendizaje profundo, más habilidades humanas para que no nos sustituyan, más pensamiento complejo, ¿verdad? La educación del futuro tal vez no se va a medir solo con exámenes, tal vez las calificaciones me den resultados, pero Sam me va a dar a mí habilidades. Y el futuro necesita personas con habilidades. Así que para cerrar, quiero terminar con esta pequeña reflexión. La calificación está bien, no estamos peleando con ella, mide resultados. Sam te va a dar habilidades. Y si pensamos en el futuro de la educación, probablemente lo más importante no sea cuánto sabe el estudiante para un examen, sino qué es capaz de hacer con ese conocimiento. Si queremos preparar estudiantes para este mundo tan complejo que viene día a día, necesitamos evaluar entonces lo que realmente importa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Amy. Ahora sí podemos comenzar con la ronda de preguntas. Bien, como primera pregunta de Nancy, ¿hay alguna sugerencia de verbos para áreas específicas? Por ejemplo, matemática o STEM. Qué interesante la pregunta, me encanta. Con SAM, tú puedes escoger todas las dimensiones que más te interesen a desarrollar dentro del proceso o el curso de matemáticas o STEM. Por ejemplo, en este caso yo te diría que podrías utilizar para matemáticas el área cognitiva, pero qué interesante sería incluir, por ejemplo, la imaginativa. Podrías ponerlos a trabajar en equipo o hacer un ABP en donde tengan que resolver, no sé, el crear algo y a realizar cálculos matemáticos que implique parte de la solución del problema. Entonces tendríamos todos los procesos mentales de comprensión, memoria, razonamiento y resolución de problemas que te da la dimensión de SAM, que es la cognitiva, y le sumaríamos la imaginativa, que sería creatividad, pensamiento divergente e innovación de los retos. Ahí también podrías incluir o mezclar lo que es STEM con matemáticas y creo que tienes una excelente combinación de habilidades y verbos que puedes utilizar directamente con SAM. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de María Fernanda. ¿STEM está alineado con los diferentes tipos de aprendizaje? Sí, está alineado con los distintos procesos o estilos de aprendizaje porque consideramos marcos internacionales que ya han hecho ese proceso de investigación, como también los modelos pedagógicos más conocidos como Marzano y Bloom, que son los que más se utilizan al nivel de docencia. Pero nosotros rescatamos mucho lo de la P21 y UNESCO para ver la diversidad de aprendizajes que podríamos considerar. Por eso es que simplemente le agregamos dos modelos pedagógicos para nuestro parecer, que eran IGA y Rosa, para agregarle dos dimensiones que consideramos tenemos que reforzar todavía. Muchas gracias, doctora Amy. La siguiente consulta de Carlos comenta que su tesis es la siguiente. Si las habilidades socioemocionales son tan importantes como el conocimiento académico, ¿cómo pueden las instituciones educativas medir habilidades como la adaptabilidad, la autogestión o la colaboración sin caer en evaluaciones subjetivas o sesgadas? ¿Y qué cambios estructurales necesitan las escuelas y universidades para integrar modelos como SAM sin perder el rigor académico? La respuesta, Sam. Pues obviamente lo que queremos es eso, ¿verdad? Que SAM sea la herramienta necesaria para la evaluación alternativa. Creo que tenemos un sistema que lleva décadas, ¿verdad?, de funcionar de esa manera y lo que tenemos que hacer es ir como creando nuevos espacios de evaluación que tengan el mismo peso significativo de habilidades blandas o habilidades más complejas que solo habilidades estructuradas o concretas como regularmente son contenidos. Creo que pueden coexistir los dos sistemas, ¿verdad? Todo lo que es evaluación alternativa. Yo en mis talleres de evaluación alternativa lo planteo así. Podemos seguir teniendo una nota y que al final SAM se trabaje por medio de todo lo que hiciste, de unificar las distintas dimensiones y que eso te lleve después a una rúbrica de evaluación y que de ahí surja la nota, pero no dejes de evaluar habilidades blandas o estas habilidades como pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo dentro de tu proceso de evaluación. No te quedes solo en calificar. Entonces, creo que los sistemas pueden coexistir. Necesitamos más docentes que rompan estos espacios y planteen actividades de evaluación alternativa y qué mejor que hacerlo con SAM.
Muchas gracias, doctora Amy. La siguiente pregunta de Miriam. ¿Qué habilidades consideran más importantes para el futuro y cómo podrían evaluarse en la escuela? Yo considero que todas las habilidades son importantes. Justamente cuando queremos priorizar algunas es en donde dejamos atrás otras, ¿verdad? Y creo, en mi humilde opinión, que eso es lo que ha pasado con modelos pedagógicos que solo se enfocan en procesos como memorizar, aplicar, analizar, pero ya no siguen los demás pasos, por ejemplo, ¿verdad? Creo que tenemos que considerar a la medida de lo posible que nuestras dinámicas de enseñanza conlleven todas las dimensiones. Nosotros que hicimos este análisis, todavía creíamos que les hacía falta esa parte de relacionar, ¿verdad? Y el proceso de imaginación, pero como un proceso concreto, ¿verdad? No como una materia que dar. Entonces, lo que puedes hacer es encontrar un balance. Cuando nosotros damos estos talleres, hacemos un análisis, digamos, por base de los indicadores de logro o resultados de aprendizaje que se llaman en otros lugares, para que tú veas cuánto valor le estás dando a algunas dimensiones y analices cuáles te faltan, que pueden complementarse dentro de tu curso. Por ejemplo, si tú das ciencias naturales, me podrías decir de qué me va a servir la dimensión emocional. Si la emocional mide la gestión emocional, la empatía y el desarrollo de la inteligencia afectiva. Busca cómo agregarlo dentro de tu curso. Entonces, cuando creas tu resultado de aprendizaje, mides si solo te estás enfocando en una, dos dimensiones y cómo puedes agregar otras que pareciera que no son parte del pensum general o de la currícula general, pero cuando haces actividades complejas o estas habilidades blandas de las que estamos platicando, surge una forma distinta de evaluar, o sea, evaluación alternativa. Entonces, no priorices una sola habilidad, sino que busca cómo integrar todas las dimensiones en lo medida de lo posible y juegues con todas ellas. Muchas gracias, doctora Amy. La siguiente pregunta de Lady. ¿Qué estrategias utiliza el SAM para apoyar el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes? Nos permite hacer evaluaciones alternativas y por último tenemos distintas formas de evaluar. Entonces, como consideramos las necesidades de todos los estudiantes, o más bien la igualdad de oportunidad del aprender de todos los estudiantes, por eso SAM te sugiere distintas herramientas de evaluación. Si vas a SAM y te vas dimensión por dimensión en cada una de ellas, en todas las competencias y en las habilidades, vas a ver que existen diferentes opciones. Existen desde escribir, obviamente, porque ya dijimos que sí, sí es importante la parte de papel y lápiz, pero te puede llevar hasta hacer un prototipo, por ejemplo, ¿verdad? Hacer presentaciones orales, evaluar a compañeros, autoevaluarte, o sea, nos lleva mucho más allá. Entonces, existen distintas herramientas que consideran las necesidades de todos los estudiantes o bien la igualdad de oportunidad para que todos los estudiantes tengan áreas de fortaleza. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la técnica de la educación escandinava? La verdad que creo que no la conozco a fondo como para poder darte realmente la opinión. No la consideramos dentro del proceso de análisis de SAM, entonces no te podría dar realmente algo como para complementar esa pregunta. Gracias, doctora. La siguiente pregunta de José. ¿De qué manera se debe aplicar las habilidades en los centros educativos e instituciones públicas y privadas? Esta es parte de verdad, este análisis de que los dos sistemas pueden coexistir. Es interesante ver la currícula y hacer un análisis en función si quieres utilizar SAM, cuántas dimensiones están contempladas dentro de la currícula o dentro del currículo general del centro educativo. Muchas veces los centros educativos tienen ciertos pilares que los forman, ¿verdad? O que establecen como para la calidad educativa de ese centro. Entonces tú podrías analizar en función a esos pilares cómo se unifica a las distintas dimensiones que están planteadas, porque SAM lo que hace es que unifica todos los marcos internacionales y modelos pedagógicos que existían hasta este momento. Entonces, te da una visión también un poco más amplia y la puedes apegar lo mejor que puedas a los pilares que tenga tu centro educativo. Y eso te va a llevar a analizar qué habilidades son las que tú tienes que potenciar más y cómo planificarlas dentro de una evaluación alternativa en cada curso o en función de las necesidades que ven como grupos también, ¿verdad? En cada centro educativo. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Carlos. ¿Usted cree que es posible que las calificaciones tradicionales limiten el desarrollo de habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico?
Sí, creo que sí. Creo que nos hemos quedado con la facilidad de dar una nota numérica y hemos olvidado cómo evaluar estas áreas, ¿verdad? O estas habilidades que es lo que nos va a llevar al día a día o al desarrollo de la vida en sí. Sí creo y por eso es que diseñamos a SAM, que necesitamos rescatar esta parte importante y que si eso implica darle un punteo, porque el sistema es así, pues entonces nos va a dar más una retroalimentación hacia dónde tenemos que apoyar o enfocar las necesidades del estudiante más que solo que apruebe o no apruebe, ¿verdad? Muchas veces vemos estudiantes que tienen muy buenas habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, pero solo nos enfocamos en que le cuesta multiplicar o que le cuesta la comprensión lectora. ¿Son habilidades valiosas? Por supuesto que claro que sí, no estoy diciendo que no, pero podríamos utilizar estas habilidades complejas o estas habilidades blandas y utilizarlas de fortaleza para trabajar estas habilidades que son de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo su trabajo en equipo podría ayudarme a potencializar a mí su comprensión lectora, que es el área que me preocupa y a la que le tengo que poner una nota numérica? ¿O cómo hago para utilizar la dimensión de la creatividad para trabajar en la parte del área numérica, por ejemplo, para poderlo potencializar? Porque SAM me permite encontrar también o predecir algunas habilidades que pueden ser de fortaleza para el estudiante. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Miguel. ¿Las habilidades pueden generar incertidumbre si no se fundamentan en conocimiento científico? Sí, totalmente. Por eso SAM tiene de fundamento todos los marcos internacionales y el modelo pedagógico. Y pues el proceso de estudio que nosotros realizamos por más de 2 años, yo como doctora en educación y mi socio como licenciado en comunicación y experto en habilidades tecnológicas, que es José Antonio Pérez Robleda, quienes hicimos entonces SAM, ¿verdad? La fundamentación científica de SAM y todo el desarrollo de sus competencias, sus dimensiones, sus habilidades, etcétera, viene desde los marcos internacionales y los modelos pedagógicos que nos permitieron crearlo y unificar. Muy bien, muchas gracias, doctora Amy, por responder todas estas preguntas y muchas gracias a todos los participantes por compartir sus dudas y comentarios. Ahora sí, para Muchísimas continuar gracias. y antes de finalizar, los invitamos a todos a conocer más de los próximos eventos ingresando a la página de wix.edu.mx, comunidad Wix Red Alumni. Comentarles también que el certificado de participación les llega en un plazo de 5 días hábiles al correo con el que se registra en el Zoom con su certificado, la grabación de esta conferencia y adjunto enviaremos el enlace de la página que indicó la doctora Amy para que puedan tenerlo a su disposición. Comentarles también que si necesitan un duplicado de la corrección de los datos del certificado, tiene un costo adicional que pueden solicitarlo conmigo al correo de la red alumna. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctora Amy, por brindar este tema tan interesante. Si tiene últimas palabras de despedida, por favor. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que SAM sea una excelente herramienta que ustedes puedan utilizar y que sigamos buscando estos espacios para ir desarrollando habilidades. Un gran abrazo desde Guatemala y siempre hasta la próxima. Gracias, doctora. Que tengan buena tarde.